Vale. Bueno, realmente ver el Laravel en profundidad llevaría mucho más que las horas que le vamos a dedicar nosotros en este curso. El temario por ahora, bueno, los contenidos que hay pues son PDFs en los que he sintetizado lo que quiero que veamos, puesto que los contenidos de distancia no contemplan todavía la unidad de framework. Bueno, tengo que poner también un cuestionario que no está hecho, pero bueno, haré un cuestionario pues, en referencia también a los contenidos que yo mismo iré poniendo. ¿Vale? Espero tenerlo para la próxima semana. De la misma forma que pondré también la tarea. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es? Lo primero sería que hablar sobre lo que es el Laravel. Bueno, el Laravel es un framework que eso es una herramienta, un conjunto de herramientas que nos sirve para agilizar la programación en un determinado lenguaje. En este caso, pues el Laravel es un framework de PHP. Es quizás, bueno, quizás, ¿no? Seguramente es el más utilizado hoy en día. Y pues, bueno, podemos ver ahí las características que nos da. Bueno, la segunda característica dice, actualmente está sujeto a continuas actualizaciones. No sé yo si es una ventaja o una desventaja, porque evoluciona a tal velocidad que mucho del código que se realiza de un año para otro ya es obsoleto si cambiamos la versión, si actualizamos la versión del Laravel. Bueno, su curva de aprendizaje no es de la más difícil dentro del framework de PHP. Sí, la verdad es que es un framework que aunque nos va a llevar unas horas adaptarnos a él, bien, con pocos conocimientos ya podemos empezar a desarrollar. Ya, eso sí, cuando tengamos unos conocimientos profundos será realmente cuando empecemos a ser productivos con Laravel. Bueno, utiliza arquitectura modelo vista controlador. Bien, esta es una arquitectura en la que principalmente pues, separa lo que es la lógica del programa de lo que estamos viendo y lo hace mediante tres objetos diferentes. Por un lado tenemos el modelo. El modelo hace referencia a la estructura de datos, ya sea los datos de las tablas de la base de datos como los objetos y las clases. Y además se establece una relación entre ambos, es decir, los objetos que estamos manejando, o mejor dicho, las tablas, las manejaremos mediante clases. Y cuando manejemos una fila, lo haremos como un objeto de esa clase. De tal forma que es bueno, pues eso establece una total conexión de tal forma que no tengamos que aprendernos por un lado, como hemos hecho nosotros en la unidad 5, por un lado ver la base de datos y por otro lado cómo adaptamos los objetos, las clases con las que estamos trabajando a esa base de datos. Aquí ya tiene un modelo que se encarga de hacerlo. Luego la vista, que es la representación de la información, el interfaz. Bien, aquí sí me gustaría hacer una innovación respecto al año pasado. El año pasado solo pudimos dar 2 semanas de Laravel. Para este año vamos a ver 3 semanas. Y entonces, en la tercera, me gustaría que esa vista la desarrollásemos con el sistema de plantillas Blade. Que viene aquí descrito, es una de las características más potentes que tiene el Laravel. Bueno, y por otro lado tenemos el controlador, que es realmente donde se implementan los algoritmos, la lógica de la aplicación. ¿Vale? Bueno, para la base de datos se utiliza el mapeo ORM Eloquent. Este es el que digo que establece una conexión entre bases de datos y clases y objetos.
¿vale? Tiene un sistema propio de comandos que es el Artisan. Y bueno, de hecho, con el Artisan tal vez lo usemos, por ejemplo, para ver la versión del Laravel que estamos instalando. Bueno, ¿alguno habéis manejado alguna vez un framework? Sí ¿con qué framework habéis trabajado? Ah, Angular para JavaScript. Vale. ¿Y cuál es tu experiencia con framework? Ujú. Claro, siempre eso, tenemos una curva de aprendizaje que al principio no somos productivos, porque al principio estamos aprendiendo a manejar el framework, pero una vez que lo sabemos manejar nos ahorra mucho trabajo. Bueno, vamos a ver la instalación. ¿Vale? La instalación del Laravel lo vamos a hacer mediante Composer. Bueno, yo lo que pasa es que tengo ya el Composer lo tengo instalado. Lo tengo instalado. Lo que voy a probar es la actualización. Vale. Ya ahora tengo la versión 2.5.2. A ver si le vuelvo a dar. Sí, ya me dice que estoy actualizado a la última a la última versión. Que es, sí, la que había puesto aquí, la última, la 2.5.2. Bueno, vamos a crear un host virtual sobre el que instalaremos una versión del Laravel. Bien, esto supongo que lo tendréis dominado de verlo en el módulo de despliegue. Eh, bueno, sabéis que hay que instalar unos directorios en var 3w y luego crear un archivo de configuración del host virtual, reiniciar Apache. Me voy a llamar nuevo laravel.com. Para no tener problemas, pues le pongo permisos. Bien, nos vamos a etc Apache 2 cd sites available. Copio el que viene por defecto. El nuevo laravel.com.conf. Bien, edito y pongo lo que tengo aquí. Aunque bueno, la verdad es que podría hacerlo también sobreescribiendo los datos que vienen aquí. Sería nuevo laravel.com y el document root será también var 3w nuevo laravel.com. A esto queda añadir el allow override all. Si no, el enrutamiento no funciona. De hecho, es algo que probaremos después. Porque a mí, por lo menos a mí es un fallo que he tenido recurrentemente porque estoy acostumbrado que cuando creo un host virtual
Si ese host virtual es de HTTP, es decir, funciona por el puerto 80, como este, yo simplemente varío el server name y el document root. Y luego me encontraba con que el Laravel no funcionaba bien y era por no haberle configurado. Ah, bueno, y hay que decirle que el directorio será el override por no haber configurado el override correctamente. Bueno, salimos de aquí y sudo a2. Aquí, sudo a2 inside nuevo laravel.com.conf y ya solo queda reiniciar Apache. Si yo pongo aquí nuevo Laravel, eso, nuevo laravel.com. Ah, vale. Y queda LTC host. Editar LTC host. LTC host. Y aquí 127.0.1 laravel.com. A ver. Aquí, bueno, ya podemos ver que el host virtual está funcionando, lo que pasa es que está vacío de contenido en este momento. Y eso es lo que vamos a solucionar ahora haciendo la instalación de... Ah, bueno, aquí decía de hacer este CHGRP y luego, vale, yo he hecho más a lo bestia un 777. Aunque bueno, ese chmod que yo he hecho no va a tener todavía repercusión sobre los archivos y directorio de Laravel, puesto que no va a tener eh, puesto que no se han creado todavía esos archivos, ¿vale? Bueno, ahora voy a instalar el Laravel con el Composer. Para eso tengo que estar en bar 3 ahora sí. Lo pego, lo que pasa es que esta no es mi Laravel.es, sino nuevo Laravel.com. Bueno, yo creo, a pesar de todos los mensajes, esto se tiene que haber instalado. Bueno, voy a hacer cambio de permisos que
Vale, con esto, si yo refresco, vaya. Ah, vale. Yo creo que es metiéndonos en public. Vale, es metiéndonos en public donde ya podemos ver que está funcionando el Laravel. Aquí tenemos que es la versión 9.51 con el PHP 8.1.2. Esto es muy importante que todo el mundo use la misma versión, porque si no, eh, es imposible para mí poder corregir las tareas o los exámenes. ¿Vale? Entonces, eh, eso, tratar de actualizar a la última versión del Composer y que el Composer ya en su última versión pues nos instalará esta versión del Laravel. Y ante todo, pues partir de un PHP 8.1. También podemos ver, bueno, si hacemos ls, vemos que tenemos el artisan aquí, que es ese comando propio que trae Laravel, con el que, por ejemplo, podemos hacer... a ver, creo que es sudo php artisan menos menos versión. Sí, y aquí también nos dice cuál es la versión de Laravel. Bueno, pues vamos a empezar a editar nuestro Laravel y a crear código sobre él. Bueno, el primer problemilla que nos podemos encontrar es con el NetBeans poder abrir un proyecto de Laravel. Y es que los directorios actualmente no tienen permisos. Entonces, pues bueno, habrá que ir cambiándole los permisos. Aquí ya tengo aquí un Laravel, voy a cerrarlo. Y voy a cerrar también, ya de paso, todas las pestañas del editor. Ahora a ver si... Vale, ya parece que quiere ir. Nos vamos a nuevo laravel.com. Claro. Me dice que no puede crear con lo cual tengo que recurrir al chmod. Voy a tratar de no dar permiso a todo. Entonces voy a hacer sudo chmod. Esta vez no le pongo el -r, sino le pongo el 777 a nuevolaravel.com. Y aquí le voy a dar a los directorios que voy a utilizar por ahora, que serán el de rutas, el de rutas y el de recursos. Y ahora voy a abrir el proyecto.
Y aquí lo tengo. Si le doy propiedades, me va a decir, sí, aquí en novolaravel.com. Bien. Bueno, pues vamos con el primer apartado de los que yo tenía puestos para hoy, que es el de las rutas. De las rutas es la forma en la que mediante una URL podemos hacerle peticiones al Laravel. Bien. El directorio en el que lo haremos será, bueno, perdón, el directorio no, el archivo. El directorio es el de rutas y el archivo es el web.php, que lo tenemos aquí, es de los que le he dado. Entonces, entonces no debe haber ningún problema a la hora de editarlo. Y poner por ejemplo, de pruebarruta.com. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eh, lo que hacemos es que añadimos a la URL del, a la URL del proyecto, que en este caso es nuevo laravel.com, añadimos la cadena que tenemos aquí puesta, prueba ruta, y esto llama a la función, que es esta directamente, es decir, podríamos tener una función aparte y enlazarla con ella, pero aquí lo que hacemos es que metemos la función directamente y simplemente llama a la función y muestra por pantalla lo que devuelve esa función. En este caso, simplemente el hola mundo. No hay que poner echo, no hay que poner print, ni nada. Ya sale por pantalla lo que devuelva la función. Vale, es prueba ruta. Está fallando, yo creo que es algo del archivo de configuración del host virtual. Vale, yo creo que es el public la diferencia. A ver. La diferencia es que se me ha olvidado poner el public. Bien, ya lo tenemos aquí, claro. Si es que de hecho antes, al no poner nada, ya tenía que haber salido el... Es decir, al no añadir nada
a la dirección del host virtual, ya tenía que haber sido la página de presentación. Vale, aquí lo tenemos en prueba ruta. Y bueno, ya que estamos, pues lo quería explicar qué es lo que pasa si quitamos esto, si no añadimos lo del override, que es que no es capaz. Bueno, ya que hay que reiniciar otra vez. No es capaz, si yo trato de hacer el enrutamiento, no es capaz de hacerlo. Sí que hará pero las rutas no funcionan. Bueno, ahora sí funciona. Y ahora vamos a ver cómo añadirle algún parámetro a esa ruta. Bueno, yo uso el método get de envío de mensajes, porque la verdad es que mi experiencia con el Laravel es el que menos problemas me ha dado. En teoría, estas cosas también con el post deberían funcionar, pero ya digo que cuando he tratado de usar el post, al final siempre ha habido más problemas. Bueno, con parámetros sería de la forma siguiente. Añado aquí la ruta factorial y luego pongo barra y una n, no $n, sino una n entre llaves. Significa que tras la siguiente barra lo que viene va a ser un parámetro. ¿Vale? Ese parámetro se traduce en la función en $n. ¿Vale? Pues ya estamos hablando de PHP y la variable debe tener un nombre que sea aceptado en el lenguaje. Entonces, tenemos $n. Luego trabajamos con ese $n de forma similar a como lo hemos hecho con hasta ahora en cualquier aplicación de PHP. Bien, guardamos y aquí si queremos ver cómo funciona esto, pues ponemos factorial barra y aquí ponemos el número 6, por ejemplo, y nos saca el factorial de 6. Bueno, siguiente. No, por aquí nada más. Vamos con las vistas. Las vistas, como ya he dicho antes, es la forma que tiene el Laravel de permitirnos diseñar la parte estética de nuestra aplicación, separándola de la parte lógica. Bien, vamos a crear una vista, que bueno, aquí le llamamos básico.php, y lo hacemos en el directorio que tenemos para ello, que está dentro de los recursos en vistas. Y aquí copio lo que haya pegado, le damos a formato. A ver. Vale, ahora para que aparezca esta vista hay que relacionarla con una ruta.
Y tenemos dos formas. Una poniendo el view dos puntos punto make tal, o otra simplemente poniendo return el view en minúscula y entre paréntesis y sin poner el punto PHP ponemos el nombre de la vista. Os voy a poner, le voy a poner algo más que barra para que la vista no sea el, la URL por defecto del host virtual. Vale, nos sale pues eso, la página esta vez ya en HTML que habíamos diseñado. Vamos a ver, aquí lo que tratamos es poco a poco ir hacia un modelo que separe la lógica de la aplicación de su presentación. Entonces, lo que pasa es que, claro, eso ya cuando veamos los controladores, será la forma donde en los controladores es donde metemos la lógica y en las vistas es donde metemos la presentación de la aplicación. Y de tal forma que separemos una de la otra. ¿Vale? Lo que pasa es que esto es un proceso. Ahora mismo, las vistas, lo único que hacemos es cómo acceder a la ejecución del código. ¿Vale? Cómo separar cada una de las funciones que vamos teniendo en nuestro código de nuestras pequeñas aplicaciones, que obviamente eso de alguna forma tendremos al final que conectarlo. Pues nada, lo normal para conectarnos sería en la parte principal, en el directorio public, poner ahí un menú, ¿vale? Que enlace con cada una de las vistas y las vistas ya hagan llamada al controlador y además que se muestre según el según está definiendo en la vista, ¿vale? Yo también lo de las vistas quisiera pasarlo un poco por alto porque yo realmente las vistas que me gustaría que estudiásemos este curso sería con las plantillas de Blade, ¿vale? Que es una forma bastante más potente que realmente tener que recurrir a construir nuestro propio nuestras propias páginas mediante HTML, CSS, etcétera. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿cómo pasamos parámetros a una vista? Pues lo tenemos que hacer con el método with, que, que lo que hace que lo que hace es que envía una mediante un array asociativo una serie de parámetros con con sus valores. ¿Vale? Aquí pasará un parámetro que es el mes y le pondrá el valor, en este caso será febrero, que es lo que vale este esta variable. ¿Bien? Como la parte de servidor. ¿Esto es servidor? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Pero vamos que todo esto es modelo vista controlador, no significa que haya una parte de cliente y otra parte de servidor, no. Esto todo es parte del servidor, ¿vale? Todo esto lo gestiona el servidor y luego nos muestra ya unos datos cocinados por el propio servidor. El navegador no está haciendo aquí nada. Bueno, está mostrando por pantalla lo que le manda el servidor, pero quiero decir que no se ejecuta código más allá del HTML que envía el,
el Laravel, ¿vale? Esto sigue siendo PHP, a pesar de que estamos usando un framework. No, 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 los controladores no los vamos a ver hoy. ¿Vale? Esto es la vista todavía. Esto es la vista que simplemente se le está pasando un parámetro a la, a la vista. Sí, sí. No, 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 vamos a ver. Las vistas lo que van es a mostrar lo que devuelva a una función. Yo lo que he hecho con lo primero es simplemente una función que muestra el hola mundo directamente o que hace un cálculo de factorial. De la otra forma, mediante una vista, lo que enlazamos es la ruta con esa vista. Es decir, en lugar de mostrar el valor que se calcula mediante una función, muestra en esa ruta el código que haya en esa vista, ¿vale? Entendiendo por esa vista un archivo PHP. Si yo quisiera, sí, es que mira la diferencia, por ejemplo, yo pongo aquí, eh, yo creo que con esto se entiende, yo pongo aquí eco H1, hola H1. Eso lo tengo en prueba ruta. Vale, pues sí que me lo, sí que me lo está mostrando. Esto en casa cuando lo había probado no me mostraba el HTML. Ah. Bueno, vale, pues simplemente lo que en las vistas lo que hacemos es que tenemos ya el archivo configurado y diciéndole que muestre la vista, pues directamente nos muestra totalmente ese archivo. Que yo podría ponerlo aquí. Sí, 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 y la muestra. Sí, 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 eso es. Sí, sí. Bueno. Pero que yo pensaba que el código de HTML que yo estaba poniendo aquí, que no lo tomaría, porque pruebas que he estado haciendo en casa, no no me lo identificaba como HTML. Bueno, no, de hecho, vale, ya sé lo que quiero decir, ya sé lo que quería decir. Por ejemplo, cierro aquí el HTML. A ver qué está haciendo. Cierro aquí el HTML, lo vuelvo a abrir aquí. Digo, cierro el PHP. Y aquí pongo el HTML como lo hacíamos hasta ahora. Y aquí pongo H1. eh, hola. Y cierro con H1. Ah, pues sí, me lo sigue tomando. Vale. A lo mejor es aquí donde ya no me deja poner. No, supongo que si lo hago también lo pondrá. Pero bueno, la cuestión es que las vistas lo que nos permite es mostrar por un archivo que yo haya diseñado aparte, nos permite mostrarlo directamente y además relacionarlo aquí con una ruta. La cuestión es que más adelante lo relacionaremos con el controlador, con la parte donde se gestiona la lógica de la aplicación. Bueno, a ver que yo quería.
Sí, yo quería aquí explicar, vale, porque esta ruta no la tengo, esta vista no la tengo todavía hecha, que es la vista mes. Bien, ¿en qué va a consistir esto? Yo pongo la ruta barra mes. Aquí tenemos una variable que será pasada como parámetro a, a la vista. Y la vista... ah, no, a ver, ¿vale? Y la vista, cuando abra código PHP, podrá usar esa variable sin ningún problema. ¿Vale? Ojo, quizá para que no sea tan confuso, pues claro, le he llamado mes aquí a esta variable, le he llamado mes al parámetro y le he llamado mes también a la vista. ¿Vale? La variable le voy a llamar m simplemente. Y podemos ver que es así. Cuando hablamos de PHP, si la variable se llama m, tenemos que escribir $m. Entonces, yo me voy aquí, pongo mes, ¿vale? Encontrará la ruta de barra mes y a su vez esa ruta enlazará con la vista de mes, ¿vale? A la cual le ha pasado febrero. Si yo quisiera pasar el mes como parámetro, es decir, como parámetro a la ruta, yo tendría que hacer pues lo mismo que he hecho antes. Abrir aquí, abrir unas llaves para ponerle el mes, M, por ejemplo, decirle que la función va a recibir un parámetro que es, bueno, le voy a llamar aquí mes, un parámetro que es mes y ya no necesito establecer el valor en dentro de la ruta. Puesto que yo pondré, bueno, ahora voy a poner otro diferente, marzo, vale, me parece marzo. Y lo que yo ponga aquí de, de parámetro, pues será lo que nos muestre por la vista. Bueno, vamos a avanzar rápido porque ya queda poco y todavía tenemos que ver los formularios. Bien, los formularios para mí ya es donde empieza un poco a complicarse. El formulario este, por ejemplo, lo pondremos en una vista, que le voy a llamar formulario. Y eso tengo que cambiarlo, porque esto tal y como está aquí da algún error. Y es que, vale, esto ponemos simplemente formulario. Y otra cosa, como he dicho antes, el post no va muy fino, o por lo menos yo no he conseguido dar con la tecla exacta. Entonces, yo uso get. Bien, en este caso no pongo formulario.php, pongo simplemente formulario. ¿Vale? Eh, perdón, formulario. No, formulario 2 es. Vale.
Bueno, pues esto nos llevará hacia la ruta de formulario 2 y entonces tenemos que definir ahora tanto, bueno, no, tenemos que definir la ruta en la que tomará los valores de ese formulario. Bien, vamos a ver. Sí, por ejemplo, esta, esta función simplemente nos devuelve un array con todos los datos que ha devuelto el formulario. A ver. Bien, formulario 2 datos. Pero ahora, claro, creo que no lo he puesto en el código, pero bueno, de alguna forma tenemos que enlazar también esta vista, tenemos que enlazarla con la ruta. Y lo hacemos pues como enlazamos con las rutas. En este caso sería formulario. Vale. Ahora la cuestión. En teoría, si todo esto ha ido bien, al poner el formulario, enlazamos con esta vista de formulario, ¿vale? Esto nos pone un formulario de toda la vida. Al pulsar este formulario, vamos a la dirección formulario 2. Y en formulario 2 enlazará con esta ruta y nos mostrará los valores que ha enviado el formulario. No, tal y como de que de que la ruta vaya hacia el propio formulario. Bueno, déjame probarlo, pero vamos, cuando yo he puesto esto, yo le he dado bastante vuelta y no lo he conseguido, pero a lo mejor, estoy pensando que a lo mejor sí. Bueno, la cuestión es que ahora, formulario, aquí me sale el formulario, yo le pongo aquí dos valores y al enviar me muestra un array asociativo en el que me dice que tenemos uno con P1 y otro P2 con los valores que le he puesto. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer, en lugar de que simplemente me lo muestre, tomar los valores individualmente y que me los sume los dos, hago el request de, de las variables individualmente. Por ejemplo, voy a hacer esto. No, request es una función que, pues, un método que lo que hace es que pide los valores que ha enviado ese formulario a esa dirección. ¿Vale? Entonces, en este caso, el all lo que hace es que toma todo lo que ha enviado ese formulario. Digamos que lo mismo que hacía el post cuando veíamos el PHP normal, pues el request recupera ese array, ese post o ese get que usamos, pues el request lo recupera. Si yo quiero recuperarlos individualmente, por ejemplo, eso equivaldría a cuando poníamos el post entre corchetes de valor 1 o de lo que sea, pues si yo quiero hacerlo individualmente, pues pongo el request get y aquí, entre comillas, pongo el valor bueno, mejor dicho, el nombre del input, ¿vale? Que yo he definido. ¿Eh? Esto ya digo que equivale a lo que hacíamos nosotros hasta ahora de, por ejemplo, haber puesto
dato igual a post de P1. ¿Vale? Eso equivalía a eso. Y ahora yo lo que voy a hacer con esto. ¿A otra vista? Sí, supongo que sí. Lo podemos probar ahora. También puedo hacer. eh, es que el problema. Vale, pero la vista debería tener un parámetro. Porque es un return. Es decir, cuando se ejecuta el return, ya no va a. Ya no va a mostrar nada. Perdón, aquí, esto. El view básico. Aunque podría llamarlo. Podría llamarlo sin return a lo mejor. Bueno, la cuestión es que yo voy a poner aquí return. No, digamos que la vista que yo tengo es simplemente me suelta una frase con un formato de HTML, no va a tener nada que ver con esto. Lo que yo. A ver, formulario, vamos a formulario. Vale, enviar 200. Vale, esto en este caso ya podéis ver que he tomado los datos individualmente y los he sumado. Voy a probar ahora a que me muestre la vista, que simplemente no, la vista básico, pues nos decía página principal del curso mediante una vista. ¿Vale? Aparecerá eso y después aparecerá el 268. No, no, porque no he puesto el return. Pero claro, si yo pongo el return, ya. A ver, si yo pongo el return, eh, ya no me va a poner, ya no me ejecuta el siguiente return. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es que si yo quiero aplicar, porque tú lo que me estás diciendo es aplicar el dato que yo he calculado a una vista. Vale, bueno, sí, 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 vale, pero en ese caso tendríamos que P1 y P2 pasárselos como parámetros, ¿vale? Tendríamos que crear la vista que permitiera usar parámetros. Por ejemplo, lo voy a hacer para, bueno, pues ya que estamos, lo hacemos en básico, ¿vale? Y entonces lo que tengo que hacer en básico es poner aquí. Wow, eso si me pusiera ahora ya me llevaría otra hora el ver, porque, claro, sí, 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 claro, 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 eso sí se podría. Se podría poner eh, que aquí habría que poner eso, lo que estoy poniendo aquí de P1 y P2, ponerlos aquí. En la página se comprueban si se ha recibido P1 y P2 y a la vez se sigue mostrando el formulario. Sí, supongo que sí se podría hacer. ¿Vale? Pero bueno, vamos, es que ya ha sonado el timbre hace 5 minutos y voy por lo menos a hacerlo aquí en lo de básico y lo hago poniendo return mes, vale, y aquí hay que poner no, perdón, esto va en el get.
No, 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 es verdad, esto se recibe así y se envía. Vale, vale. Esto se envía con with y aquí, sí, hay que declarar, eh, por ejemplo, también le llamamos P1 y le ponemos con P1, no, con dato 1. Sí, sí, te refieres a que esto va, sí, P2, dato 2. Y cierro el corchete ahí. Bien, yo creo que sería así. Y luego, bien, se va a llamar P1 y P2 y lo tenemos en la vista básico. Body. Bien, y aquí declaro zona de PHP y aquí pongo eco P1 más P2. Bueno, a ver dentro de todo esto si funciona. Si no funciona ya lo tengo que dejar y ya lo pongo después porque que ha sonado hace rato. A ver, enviar. Sí, página principal del curso mediante una vista y aparece aquí. Eh, eco P1. Vale, para que se vea que es de esto. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Eh, ¿Cómo? No, no, no. Ah, claro. Para que se vea el formulario, para que se vea el formulario, es que eso habría que hacer bastante cambio. Es que ha sonado hace casi 10 minutos, lo tengo que dejar, pero vamos, yo creo que los cambios serían, en primer lugar, el formulario se llama él mismo, ¿vale? Aquí tendríamos que poner formulario y luego, y luego aquí tendría que tener la zona de PHP que comprueba si hemos recibido los parámetros y lo muestra por pantalla. Y en el enlace, es decir, en la ruta, tendríamos que tener todo esto. Es decir, porque el formulario lo que es incapaz de enviarse a él mismo. Aquí tenemos que pasar por las rutas. ¿Vale? Entonces, se recibe una petición de ruta. Tomamos estos parámetros y los hemos recibido y los enviamos a su vez al formulario. El formulario verá si ha recibido los parámetros y los muestra. ¿Vale? Si queréis lo vemos la semana que viene. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que esto no es como los formularios que hemos visto hasta ahora. Formulario nosotros poníamos aquí, comillas, comillas, ya sabíamos que cuando le diésemos al submit se enviaba a él mismo. Aquí no. Aquí hacemos un envío y el envío en realidad no es un get, un post como lo habíamos visto hasta ahora, no, es una petición de enrutamiento. Entonces, esa petición debe ser recogida en el web.php y debe ser asignada hacia un código, que el código puede ser una vista o puede ser un código inmediato, una función inmediata. ¿Vale? No sé si veis por dónde lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo vemos
Lo vemos la semana que viene. ¿Vale? Venga, un saludo. Hasta luego.